Cada día doy las gracias a esta vida. Hola amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor. Hoy con una receta de un postre cubanísimo. Se trata de la panetela o bizcocho de chocolate. Y sí, miren a ver cómo es que nos quedó esta panetela, como se ve que promete. Debe de estar riquísima. Y si quieres saber cómo la he preparado, quédese con nosotros. Y ahora adelante video. Me nace nueva melodía. Yo sabía. Mis amores, y en este video yo les voy a estar compartiendo algunos trucos. Lo primero que me gusta a mí hacer es preparar el molde. Yo tengo aquí un molde desmoldable y redondo. Le he puesto papel de horno en la base y en los laterales y además le he puesto con una brochita aceite, también puede ser mantequilla. ¿Qué hago? Lo guardo en el refrigerador hasta el momento en que lo voy a utilizar. Y esto lo hago para que el papel y el aceite se mantengan tal y como lo ven ahora. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla en este recipiente amplio. Y para ello tenemos una batidora eléctrica con las varillas, que son excelentes para este tipo de preparaciones. Si no tiene una como esta, también podría usar un batidor globo de mano, pero va a ser mucho más trabajoso. El primer ingrediente que vamos a agregar va a ser los huevos a temperatura ambiente. Y los vamos a batir durante 5 minutos a velocidad alta. Ya pasaron los 5 minutos. Apagamos. Y miren, quería mostrarles la consistencia, cómo ha quedado espumoso y cremoso. También está un poco más claro. Vamos ahora en este paso a agregar el azúcar. Y la vamos a ir agregando por partes. Y ahora vamos a comenzar nuevamente a batir. Pasar el tiempo a tu lado. Subimos y ya está a velocidad alta. Ahora vamos a batir alrededor de 1 minuto hasta que el azúcar se disuelva. Pasó el minuto y quería mostrarles cómo luce una apariencia cremosa y el color también, vean, es mucho más claro. Ahora deben 1 minuto porque corresponde agregarle los ingredientes líquidos. Antes de agregar los ingredientes líquidos, les quiero recordar que los ingredientes los pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo, y a medida que vamos preparando la receta van saliendo las cantidades en pantalla. Y dicho esto, comencemos agregando la mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. También puede utilizar aceite, lo que la cantidad no va a ser la misma, va a ser como un 15% menos de aceite. Por haberte encontrado. Agregamos leche. Soy feliz. Y un truco que les quiero compartir es que le vamos a agregar café cubano, una tacita de café cubano. Debe de estar frío. Y esto lo hago porque le va a dar un sabor a ese chocolate mucho más rico. También le voy a agregar vainilla. Y ahora vamos a batir solamente 1 minuto para que se integren a velocidad baja. Pasó el minuto. Tengo tanta razón
Y ahora deme un momentico para traer los ingredientes secos, que es lo que toca en este paso. Colocamos un colador encima de la mezcla y en él vamos a agregar los ingredientes secos. Primero la harina. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte, Seguimos agregando el cacao en polvo. tengo tantas razones. Para quererte, cariño, Y los polvos de hornear. tantas razones. Para quererte. Y ahora movemos un poco para que caiga todo en la mezcla. Cada día. Con la ayuda de una cuchara voy a aplastar lo que me va quedando, en este caso el cacao. Doy las gracias a esta vida. Cada día. Y por último voy a agregar la pizca de sal. Me nace nueva melodía. Con la misma batidora, con las varillas, vamos a mover sin encender para que no nos vayan a saltar los ingredientes secos. Ahora voy a encender y voy a batir a velocidad baja hasta que se integren bien. Es importante no sobrebatir. Yo sabía que algún día Ahora les voy a dar el último truquito. Y es que le voy a agregar agua caliente. Y esto lo que hace es que el cacao se va a cocinar ligeramente y va a liberar su aroma y su color. Y lo vamos a batir a velocidad baja nuevamente. Por 2 minutos. Vamos a detener porque ya pasaron los 2 minutos. Y les voy a pedir un momento para traer el molde porque ya voy a agregar en él la mezcla. Ya traje nuestro molde que estaba en el refrigerador, como les había dicho, y vamos a agregar entonces la mezcla. tengo tantas razones Y con una espátula me voy a ayudar para agregarla toda. para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Lo vamos a llevar al horno que está precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser aproximadamente unos 180 grados centígrados, y vamos a estar horneando alrededor entre 45 minutos a 1 hora. Después yo les digo el tiempo exacto que me llevó. Para quererte, cariño, tantas razones para quererte, mi corazón para ofrecer. Acabo de sacar la panetela del horno y se estuvo horneando exactamente unos 45 minutos. Recuerden que eso siempre va a depender de su horno. Ahora la vamos a dejar aquí mismo en su molde a que enfríe un poco, alrededor de unos 5 a 10 minutos. Y después la pasamos para la rejilla. Ya han pasado unos 10 minutos, vamos entonces a desmoldar nuestra panetela. Le vamos a retirar el aro y automáticamente ya salió el papel de hornear que teníamos por los bordes. Y ahora la vamos a pasar para la rejilla. Vamos a ponérsela encima y la vamos a virar. Y ahora le vamos también a retirar la base y el papel. Y miren cómo se ve esta panetela de chocolate. Ahora vamos a dejar que enfríe totalmente y eso va a ser más o menos como 1 hora. Y después van a ver. Ha pasado 1 hora y ya nuestra panetela o bizcocho está fría. La voy a pasar para el platón. Nunca quiero perderte para quererte, la suerte de Y en estos momentos lo que me queda por hacer es cortar una porción para mostrar cómo está el interior.
y vamos a cortar. Para quererte, hecho yo para merecerte. Para quererte tengo tantas razones. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte tengo tantas razones. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte. Para quererte. Mi gente, llegó el momento que estabas esperando. Hacer el trabajo difícil de probar esta panetera o bizcocho de chocolate que se ve que debe estar muy rica. Pero para eso necesitamos que Albert venga y nos acompañe. Contento de llegar aquí a la cocina de Tori, que ese bizcocho o panetela de chocolate tiene un olor que ustedes no se pueden imaginar. Ya tengo ganas de probarla. Ya me está diciendo que no puedo. No, porque nuestros amigos y la Tori queremos saber si investigaste algo sobre el origen de la receta. Primero te voy a hablar del cacao, el surgimiento del cacao. Según los investigadores, hace 5.000 años atrás, en Ecuador se descubrió que en las vasijas de cerámica que utilizaban ellos, los indígenas, habían restos de cacao, hace 5.000 años atrás. Después pasamos para la zona mesoamericana que comprende México y Centroamérica. Ellos preparaban una especie de bebida de chocolate que era como amarga y espumosa y que utilizaban principalmente para las ceremonias, me imagino que religiosas, para como moneda de cambio y para como mostrar estatus social. Después, ese cacao llegó de Mesoamérica a Europa, bueno, por los españoles. Y leí también que un holandés en el año 1828 descubrió cómo extraer la manteca de cacao. Y de ahí, bueno, aparece lo que es el cacao en polvo. A Cuba llegó de Mesoamérica con la colonización española. Bueno, lo distribuyeron en distintas partes de Cuba, pero en la historia dice que la parte oriental, como en Baracoa, Santiago de Cuba, Holguín, llegaron los colonizadores franceses de Haití, que le estaban viviendo a la revolución haitiana, y lo que hicieron fue que perfeccionaron lo que era el cultivo de cacao. En la actualidad, donde se encuentra el cacao es en esta zona, de Santiago de Cuba, Holguín y Baracoa. No, que es muy interesante todo lo que nos ha contado Albert realmente. Yo lo que quería era hablar de la etapa en que nosotros vivíamos allá en Cuba, que yo me acuerdo que era muy importante, era una tradición, el Día de las Madres, que en la bodega vendían por la tarjeta un cake del Día de las Madres, que la panetera o bizcocho era de chocolate. Inclusive el merengue era de chocolate también, ¿no? Exactamente, el merengue que cubría también era de chocolate, riquísimo. Y había otro dulce que vendían mucho que era... El cake de bombón, pero ese sí lo vendían en las dulcerías. Yo me acuerdo que mi mamá era muy adicta al cake de bombón. Yo iba a la dulcería, una dulcería que había cerca de mi casa que se llamaba, ¿no? No sé si existe ahora, Doña Nelly. ¿Te acuerdas de ella? No, no me acuerdo. Y allí vendían el cake de bombón, pero cuando yo iba casi nunca había porque era lo que más compraba la gente, el cake de bombón. Sí, a mí también me encantaba. Muy rico. Había otro dulce que era también de chocolate, otra panetera de chocolate que es el Tatianov, aunque la receta es un poquito diferente a estos dos Un cakes. poquito diferente. Sí. Y todavía. No, yo quería preguntar, yo quería pedirle a nuestros amigos que si les ha gustado cómo preparé este bizcocho o panetera de chocolate el día de hoy para ustedes, que nos ayuden con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y yo quería hablar de algo en este momento, es de el hypeo del video. Aquí por este lado va a aparecerle cómo hypear el video, pero es muy importante que usted lo haga porque eso nos va a dar unos puntos. Cuando usted lo hypea, va a hacer que YouTube recomiende más el video a distintas personas que van a descubrir el canal, van a ver el video y van a decir, oh, Tori prepara cosas riquísimas, voy a suscribirme a este canal. ¿No cree, Tori? Sí, a hypear el video, no se olvide. Si usted lo hace y llega hasta este momento, le pedimos que ponga en los comentarios un emoji de un cake, bizcocho, algo parecido. Ah, muy bien, me gusta esa idea. Además, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a ver videos cortos que nosotros publicamos dejándoles saber cuál va a ser
la próxima receta que pondremos acá en su canal del sabor, La Cocina de Tori. Y ya ahora me imagino que ya podemos hacer el trabajo difícil de probar este rico bizcocho. Así es. A probarlo entonces. Déjeme mostrarle aquí. Mire. Qué esponjosa está, mire. ¿Qué les parece? ¿Que está apetitosa? Ahora vamos a probarlo. Tori me está mirando y diciendo, vamos a ver cómo lo encuentra. Es que yo la preparé. Ahora yo espero a que él me diga su opinión y después voy yo. El sabor es riquísimo. Y como tú dijiste, el sabor del chocolate se intensifica con el café que le pusimos, que tú le pusiste. Ese truco no falla, ya saben. Si le ponen un poco, una tacita de café fuerte, un café cubano preferiblemente, eso potencia el sabor del chocolate. Muy importante. Pero si no tiene, puede sustituirlo por un café instantáneo o otro tipo. Alegre que se pone, ¿eh? Está riquísima, riquísima. Yo quería también hablarles de lo que es tradicional en Cuba, de ponerle una almíbar ligera a las panetelas, a los bizcochos. No creo que me le haga falta, pero lo voy a hacer de todas maneras. Yo siempre tengo lista almíbar ligera, porque en la casa aquí, en la cocina de Tori, se hacen postres. Y ahora me toca a mí. En Cuba se conoce como panetela, pero todos los países tienen una manera distinta de decirlo. Así que ya saben, no sé de dónde me estás viendo, escríbeme en los comentarios con qué nombre lo conoces. Si panetela, bizcocho, torta, cake, pastel, queque. Este postre está espectacular realmente. Nosotros vamos a seguir aquí disfrutando, pero nos tenemos que despedir de ustedes, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. Cada Qué día rica que está. doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún